Otro ejemplito, miren, que en Trujillo, ¿no? En Trujillo se estudian hasta los 60 metros y el promedio de velocidad es hasta los 30, hasta por acá nada más. El promedio de velocidades es 591. 591 digo, suelo S1. Luego, ensayo de microtrepidación, me sale 0,8. No, pues digo, no puede ser. Esto no es un S1. Ni siquiera es un S2, ni siquiera es un S3. Y aquí sí el error sería terrible si no sabemos entender cómo se va a mover el suelo durante el terremoto. Porque si yo me estoy cuidando haciendo un sistema de aislamiento, ese sistema de aislamiento tiene que estar pensado según el tipo de suelo. Tengo que saber cómo se va a mover el suelo, cuál es su periodo fundamental, para según eso desarrollar el sistema de aislamiento. Y eso no me lo va a dar la norma E030. Ok, ahí está bien claro. Eso tiene que darme un experto en geotecnia a través de un estudio de microtrepidación. Bueno, hay más casos que ya no los voy a comentar, donde no se puede pues, usar aislamiento sísmico. En estos casos extremos, miren la curva en rojo. La curva en rojo es de este famoso terremoto del 85 en Ciudad de México, ¿no? Entonces estamos hablando que el pico de acá está en 2 segundos. Y el terremoto de Concepción tiene dos picos, como un dromedario ahí, un periodo corto de por acá. Si todo esto siguiera bajando, ya sería pues como un S2 o 3 de nuestra norma. Pero luego comienza a levantar y esto es un tema complejísimo que tendríamos que irnos pues a edificios aislados de 5 segundos y no hay data para eso. Entonces, en estas condiciones de suelo no se puede usar aislamiento sísmico. Bueno, la norma me dice, tienes que conseguir 7 acelerogramas, 7 registros como mínimo, que sean representativos del sismo máximo considerado. Entonces digo, oye, el sismo máximo considerado es uno de 2500 años. ¿Cómo me consigo registros de ese terremoto que ni siquiera sé cómo es? ¿No? Entonces las normas tienen muchos requerimientos que no es posible pues conseguirlos, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir los registros de un terremoto así de ese tamaño si es que no? Y todavía en las condiciones de suelo donde voy a poner el edificio, ya es muy complejo pedir eso. O se permite escalar registros. Y dentro del escalamiento hay dos maneras, escalar por un solo factor todo o escalar en frecuencias, mover el contenido de frecuencias para que al final el acelerograma tenga un espectro que se parece al del suelo en el cual voy a poner el edificio. Y las señales sintéticas son las que los programas modernos me permiten cuando yo le digo, bueno, estoy en una zona de subducción, en un suelo de estas características, el terremoto va a ser muy grande y me generan una señal sintética. Entonces, lo más práctico para fines de ingeniería y chequeo es esta opción, la de señales espectrocompatibles, esto de acá. Cojo un acelerograma, lo uso como semilla y le muevo las frecuencias hasta que tengo un espectro igual al de la norma. Vamos a decirlo en términos muy simples, ¿ya? Y finalmente me dice, cuando vas a hacer análisis tiempo-historia, tienes que considerar el sismo que viene en la dirección principal, la flecha verde que está ahí, con 90% y en la otra dirección, la otra componente, porque cada registro es un par de acelerogramas. El otro acelerograma con 44% en la otra dirección. Ya. Aquí hay una nueva contradicción entre la norma E030 y la E031. El Z de la norma E030 es lo que se llama media geométrica, que es la raíz cuadrada de la suma de la componente en X y la componente en Y del acelerograma. Es decir, es sacar el lado de un cuadrado equivalente, ¿no? Mientras que en la norma de 0,31
me va a decir, tienes que hacer un Pitágoras con estos dos valores, y eso es el Z, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento se tendrá que conciliar y arreglar esto también. ¿Cómo son nuestros terremotos? Ahí pueden ver los terremotos de Perú y Chile, por ejemplo, son muy parecidos. Son terremotos de alta frecuencia, tienen duración larga, sí. Pero miren los de abajo, el de Norwich o el del 85 del distrito del Ciudad de México, ahora el antiguo Distrito Federal. Son, no tienen tantas frecuencias ahí metidas, son de menos frecuencias, de periodos más largos. Si hacemos un análisis de Fourier, por ejemplo, vemos frecuencia fundamental del terremoto del 74 de Lima o el terremoto de Talca del 2010 en Chile, tiene una frecuencia de 3 Hz, 3.3 Hz. Si vemos el terremoto de Norwich, vemos 1 Hz. Si vemos el del Distrito Federal, medio Hz. Diferentes. También tenemos que ser conscientes que en esta zona del espectro, las aceleraciones son mayores. Los valores espectrales de aceleración son mayores de los registros que los de las normas. Pero que en esta zona de acá y también por acá, estas zonas son mayores y por acá como que ya están pareciéndose, ¿no? Los edificios aislados están en esta zona. Si vemos los desplazamientos, entonces el espectro de desplazamientos de la norma de edificios aislados sería este, que está francamente por encima de los espectros de desplazamiento de los otros registros. Entonces, digamos que por ese lado estamos cubiertos con lo que podría pasar en un terremoto grande. Si es que todo esto es cierto y todos los números y las suposiciones se cumplieran, ¿no? Que es lo que esperamos y al parecer las evidencias así lo demuestran. Por lo tanto, si así son nuestros sismos, que desplazan el suelo 40 centímetros, como vemos acá en este gráfico, 42 centímetros, no necesitamos grandes dispositivos que tengan que acomodar pues 1 metro de desplazamiento lateral o 1,5 metros, como en algunas zonas de Estados Unidos donde los terremotos son diferentes, causan grandes desplazamientos. Nosotros no tenemos grandes desplazamientos, sino tenemos grandes aceleraciones en periodos cortos, ¿no? Acá, en esta zona. Los terremotos son diferentes. Entonces, la ingeniería de aislamiento para nuestro país obviamente es diferente a la que se usa en otros lugares del mundo. Como no tenemos grandes desplazamientos, no necesitamos poner un amortiguamiento grande en el sistema de aislamiento. Es más, no queremos que se suelte nomás, que se mueva libremente la estructura para que pase menos de energía y de fuerzas hacia la superestructura. Muy bien, José Luis, entonces abrimos una pequeña ronda de preguntas, por favor, hasta acá. Perfecto, empezamos con algunas preguntas. Tenemos muy poquitas preguntas todavía, pero podemos empezar con algunas. Sí, La primera es una pregunta desde Tacna. Dice que en ajá, Tacna tenemos un problema con la construcción del hospital Hipólito Unanue, a sí. consecuencia de las fallas de la colocación de los aisladores sísmicos, dado que sobrepasarían la inclinación máxima Perdón, no permitida escuché. Dado que, ¿qué? sobre el edificio, que No, sobrepasaría la inclinación máxima permitida. ¿Cuál no sería la sé, posible solución? ya. Específicamente yo sí conozco los detalles de este tema, pero quisiera que el ingeniero que ha hecho la pregunta nos diga a qué se refiere con la inclinación máxima permitida. No sé, tal vez podría repetir la pregunta o precisar la pregunta, ingeniero. De repente, hablando directamente. No, no contesta José Luis. No, no contesto.
Y acaba de llegar un mensaje, vamos a ver qué dice. Ya, Dice, mi pregunta es, ¿desde qué punto de vista es mejor un aislador que un disipador? Esta es otra pregunta. ya. A ver, recuérdame la última pregunta y Ya, luego voy a tratar de explicar esto de, no sé cómo abrir acá, a ver un ratito. ¿Cómo puedo hacer para compartir? Para compartir. Ya, y ahora, cuando digo compartir, ¿hay alguna pizarra acá, por favor? si hay una pizarra blanca. Que no la encuentro. ¿Compartir o no es compartir? No, no, no. Espera acá, a ver un ratito. Aquí, ok, aquí. Miren, voy a dibujar un edificio. Uy, un ratito. Eh, no estás compartiendo tu PPT, ¿ah? Ya, ahorita. ¿Me avisan si ya se ve? Todavía no. Ahora sí, ya no otra vez. Ahí Ahí. puedes coger la página. Ahí está una página en blanco. Ya, ok. Entonces, miren, ¿qué pasa en un edificio aislado? Ahí está el edificio aislado. Aquí está el nivel de base que se llama. Y luego viene, bueno, viene el sol, calienta el edificio y el edificio se hincha, ¿no? Se hincha como todo lo que está sometido a un incremento de temperatura. Y entonces, ¿qué pasa? Los aisladores, estos de acá, se inclinan así, estos casi verticales, los de aquí se han inclinado. Estoy exagerando con el ángulo, ¿no? Pero se pueden mover 2, 3 centímetros y no pasa nada. Eh, Cambia la temperatura y vuelven a su posición. Pero hay otro tema diferente que es la contracción de fragua. Ahí está la losa de aislamiento. Y aquí tengo los aisladores, que cuando lo construyo todos bien bonitos, parejito todo, ¿no? Y luego viene el proceso de secado del concreto, la fragua. Y cuando frago el concreto se contrae. Entonces, si esto se achica, los aisladores terminan así inclinados, así se inclinan hacia adentro, todos están apuntando hacia adentro. ¿Cuántos se han movido? 2, 3 centímetros. Y eso está recontra bien porque me evitan las grietas. Y entonces los aisladores es normal verlos un poquito inclinados. Todos los aisladores cumplen con esa función también, que se inclinan un poquito. Porque cuando venga el terremoto grande, ¿cuántos se van a mover? Se van a mover 30, 40 centímetros. Y está bien, dentro de la separación del entorno, dentro del aislador, yo tengo que poner este aislador, se tiene que mover el desplazamiento sísmico más el desplazamiento por contracción del concreto, por delta de temperatura, etc. Eso está previsto. Es decir, y así se quedan, ¿no? Los aisladores se quedan apuntando hacia el centro del edificio. Se ve con frecuencia y no hay por qué alarmarse, es decir, eso está considerado ahí en el cálculo. Luego alguien me preguntó sobre o disipación de energía. A ver, las normas de disipación de energía me dicen, pues coges un edificio aislado, le pones disipadores de energía, pero me lo tienes que diseñar sin bajar del 75% de la fuerza sísmica con relación al caso en que no tenga disipadores. Eso es lo que me dice la norma. Si tiene disipador, perdón, sin disipadores, si vas a diseñar para una fuerza sísmica de 1000, con disipadores, no puedes bajar de 750 toneladas de cortante. En cambio, el aislamiento sísmico tiene la magia de que
Es como si agarrara el edificio que está en la costa y lo llevara a la selva. Le estoy reduciendo tremendamente las fuerzas sísmicas. No estoy usando un R para diseñar y sé que cuando venga el gran terremoto, el edificio va a quedar casi elástico, sin daño, ¿no? Y bueno, esos son los reportes internacionales, esa es la evidencia que se tiene de hospitales, por ejemplo, es uno de los usos más nobles, que los edificios quedan sin daño, cirugías que se sí continúan haciendo en pleno terremoto, etcétera, etcétera, que no es el caso de los edificios con disipación de energía, ¿no? Sin embargo, la disipación de energía es una buena opción para los edificios muy esbeltos. Los edificios muy esbeltos no se pueden aislar. La siguiente pregunta. ¿Habría otra pregunta, José Luis? Sí, dice, vamos a ver ya. Vamos a ver un ratito, por favor. Ujú. Dice, para evaluar el comportamiento de desplazamiento y rigidez del sistema estructural, ¿deberá usarse los tres acelerógrafos o habrá que hacer mayor instrumentación? No, la norma me obliga a poner esos tres dispositivos que hemos visto allí. Pero eso es el mínimo, ¿no? No necesariamente con esos tres yo puedo saber todo lo que quisiera saber de un edificio aislado durante un terremoto, ¿no? Pero sí es bastante, ¿no? Con tener nivel de aislamiento, azotea y el suelo, ya es de lujo, ¿no? Para lo que tenemos, que no tenemos prácticamente nada de edificios instrumentados. ¿Algo más? Dice, en el Hospital Hipólito Unanue, los aisladores sísmicos presentan desplazamientos de manera distinta hasta los 3,20 m respecto a la inclinación vertical y no evidencian un patrón de desplazamiento determinado en su orientación. ¿Hasta cuándo es el desplazamiento mínimo y máximo de los aisladores? Por eso, los aisladores están listos para inclinarse 45 grados. Si tengo un aislador que tiene un peralte, una altura de 40 centímetros, ese aislador va a poder soportar hasta 40 centímetros de desplazamiento lateral. ¿Está claro? Entonces, si yo los veo pues inclinados 2, 3, 4 centímetros, ¿qué importa? Está normal, no pasa nada. Y eso es producto de los temas de contracción de fragua, que los aisladores apuntan hacia el centro de contracción, o sea, hacia el centro de gravedad del edificio. Y cuando se trata de problemas de temperatura, uno va y mira, en el día se abren hacia afuera los aisladores y en la noche regresan a donde estaban, o incluso se inclinan en la otra dirección. Solamente hay que pensar que estos dispositivos pueden llegar a 45 grados, parte del diseño, del protocolo. Entonces no nos preocupe pues que estén esperando al sismo ahí con 3, 4 centímetros de desplazamiento. Ya, ¿algo más, por favor? Sí, en el análisis tiempo-historia, ¿se pueden usar los modos Eigen en vez de los RITs? ¿O cuáles serían los limitantes del uso de cada uno? No, ninguno, da lo mismo. Los dos son idénticos desde el punto de vista numérico formal. Lo que pasa es que el RIF se usa cuando hay problemas de miles de grados de libertad. Estoy hablando pues de 4.000, 5.000 grados de libertad. Y inclusive para 4.000, 5.000 grados de libertad me da lo mismo usar Eigen o usar RIF. Va a ser lo mismo. Es decir, como análisis es lo mismo. Como técnica de optimización numérica por dentro es mejor usar RIS, pero los resultados no van a cambiar, ¿eh? Para nada. ¿Algo más? Sí, otra pregunta. Desde el punto de vista, ¿qué es mejor, un aislador o un disipador? Sí, eso ya lo contestamos, ¿no? Sí. Sí. Eso sería por ahora. Ya, perfecto. Entonces continuamos, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí, Ya. La norma me permite usar tres procedimientos de análisis. El de fuerzas estáticas equivalentes, al que llamamos método estático. El análisis dinámico espectral, que es el que más se usa para edificios de base fija.
Y luego está el análisis dinámico tiempo-historia, que es imprescindible para cierto tipo de edificios aislados, que a continuación vamos a ver. Es decir, no puedo dejar de hacer un análisis dinámico tiempo-historia y además con un modelo no lineal de los dispositivos. ¿En qué casos? Ahí está. Por ejemplo, si estoy en la zona 4, y estoy en suelo S1, bueno, sí puedo usar el de fuerzas estáticas equivalentes o el dinámico espectral. Pero si estoy en un suelo S2 o S3, no puedo. Acá está, no puedo. ¿Ya? Luego, si tengo más de 4 pisos, ya no puedo usar estos métodos. Si tengo más de 20 metros de altura, tampoco puedo usar estos métodos. Y además, si me paso de 30% de amortiguamiento, ya no puedo usar estos métodos. Lo que pasa es que 30% de amortiguamiento es un valor altísimo que no necesitamos porque no tenemos grandes desplazamientos, ¿no? Entonces, no nos conviene usar amortiguamiento alto porque se desmejora la calidad del aislamiento. Un sistema de aislamiento es mejor mientras menos amortiguamiento tiene. Ya. En cambio, el análisis dinámico tiempo-historia, con acelerogramas, modelo bilineal en los dispositivos, no hay ninguna restricción. El método estático de la norma no es que me va a servir completito hasta el último para diseñar todo, porque realmente hasta cuesta más hacerlo en el computador que usar un espectral. Sin embargo, el método estático me sirve para calcular estos desplazamientos, unas fuerzas cortantes que vienen ahí a continuación, para verificar sofisticados no se excedan en su entusiasmo, ¿no? Es decir, yo hago un análisis espectral y me sale menos que esto, ¿no? Me sale menos que esto, pero la norma me dice, no, no puedes bajarte del, por ejemplo, del 80% de los valores, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Lo que ven allí es una vista desde un helicóptero del edificio, ¿no? Que se ha movido, se ha trasladado como un solo bloque rígido el edificio, y el DM viene a ser cuánto se ha trasladado este bloque rígido en la dirección del análisis. Y el DTM es cuánto se ha movido también en la dirección del análisis, pero ya incluyendo los efectos de torsión. Entonces ahí están las expresiones para calcular estos valores. Y luego, bueno, ¿en qué consiste el cálculo? En que uso un espectro elástico, este de acá, para 5% de amortiguamiento, que es el típico que está en las normas, y luego lo divido entre un factor que tiene que ver con el amortiguamiento. Y llego al desplazamiento de mi sistema de aislamiento. Ese factor depende del amortiguamiento. Por ejemplo, si hemos decidido usar 10% de amortiguamiento, significa que lo que me sale del espectro clásico, que es para 5, lo tengo que dividir entre 1 o 2. ¿Ya? Miren, conforme más sube el amortiguamiento, entonces divido entre un número más grande, lo cual significa que el DM me va a salir más y más chiquito. Y exagerando, el DM en vez de ser 30 centímetros, voy a exagerar, ¿ah? Termina siendo 3 milímetros y digo, este edificio ya no es aislado, pues ya está pegado al suelo. Entonces no queremos mucho amortiguamiento. No queremos ni nos conviene tampoco, ¿no? Si tuviéramos unas solicitaciones sísmicas al estilo de la costa izquierda de Estados Unidos, bueno, sí, diríamos, me va a salir 1,20 m de desplazamiento, no, tengo que reducirlo. Pero aquí me va a salir 30, 40 centímetros, no hay problema. Ya. Luego introduzco los efectos de la torsión con unas expresiones muy sencillas que están ahí y guardo esos valores. Y también puedo calcular la fuerza que corta el sistema de aislamiento, la interfaz de aislamiento, que se llama V sub B. Simplemente multiplicando la rigidez del sistema de aislamiento
por el desplazamiento del sistema de aislamiento. Desplazamiento sin torsión. Ahí está. A su vez, la norma, el método estático me va a dar una expresión para calcular la fuerza cortante en la superestructura. Ahí está. Que es bien sencilla esa expresión que ven allí. Calculo estos valores y hasta ahí nomás me quedo en el método estático. Un poquito más, pero hasta ahí. No tiene ya sentido hacer una distribución en alturas y etcétera, como lo hace el método estático, porque con eso no voy a diseñar, ¿no? Es más complicado estar peleándose con ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces luego que calculé la fuerza cortante en el sistema de aislamiento, calculé la fuerza cortante en la superestructura, divido entre este factor de reducción de fuerza sísmica que vendría a ser, o es, 3/8 del R del código E030. Digo, estos son pórticos. El R de pórticos es 8 en la norma E030. Aquí sería 3/8 de 8 es 3. La norma me dice, no, máximo puedes usar 2. Si uso 2, entonces tengo la garantía que como todas las cosas tienen sobre resistencia, tengo la garantía de que este edificio va a estar comportándose elásticamente en el gran terremoto de 2500 años. Están las reglas para el diseño. Todo lo que está en la superestructura, calculo con R igual 2. Todo lo que está del nivel de aislamiento hacia abajo, incluyendo la losa de aislamiento, el nivel de aislamiento, tengo que usar R igual 1. Algunas reglas que, por ejemplo, me dicen no te puedes bajar de la fuerza del edificio de la norma de 0,30, pero calculada con el periodo de la estructura, ¿no? Aquí voy a dibujar un espectro. Si, por ejemplo, mi edificio, el espectro, si mi edificio sin aisladores está por acá, ya ahora calcula cuánto tendría con el periodo del edificio aislado. Uy, estoy por acá, ¿no? Entonces la norma me dice, no te bajes de este valor. Obvio, ¿no? También pues tengo que tener una fuerza de diseño mayor que la del viento. Claro, pues sería una vergüenza que el edificio se dañe por viento, habiéndole puesto aislamiento. Entonces, son varios requisitos más o menos de directa interpretación. Esto es lo que les decía. Luego tengo que distribuir la fuerza cortante en la altura mediante estas expresiones que ven acá y con hacer el análisis estático y sacar fuerzas internas y diseñar en concreto el mapa. Este método de las fuerzas estáticas equivalentes me permite llegar a una deriva de 3,5 por 1000. 3,5. Con las fuerzas sin reducir. O sea, hago mi análisis sin reducir con R igual a 1 y la deriva que me sale no debe pasar de 3,5 por 1000. Procedimientos de análisis dinámico. La norma me dice 100% del espectro en esta dirección y 30% del espectro en la otra dirección. En simultáneo, que es una gran diferencia con relación a la norma E030 de edificios de base fija. Aquí, la norma de edificios aislados me obliga a poner 100 en una dirección y 30% en la otra dirección, que es algo que ya está en las normas sísmicas desde hace mucho tiempo. Luego, para saber cuál es el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento, tengo que ver cuál es la esquina que más se mueve, tengo que ver su desplazamiento en una dirección, su desplazamiento en la otra dirección y calcular el vector resultante, ¿no? Este valor del tamaño del vector, eso para mí va a ser el DTM, el desplazamiento total, que incluye la traslación, incluye la rotación del edificio. Y además hay este efecto que se llama momento P delta. La carga que estaba bajando por la columna, que cuando el aislador estaba así, el aislador estaba totalmente vertical o un poquito inclinado, la carga, entonces no producía ningún momento adicional,
Sin embargo, cuando ya la carga se movió, como en la figura, como esta que ven acá, la carga está viniendo con una excentricidad que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y el análisis tiempo-historia, que ya lo vimos hace un ratito, tengo que poner 90% del acelerograma en una dirección y de un acelerograma en una dirección y 44% del acelerograma en la otra dirección. A su vez, si yo miro la huella del aislador en el tiempo, el aislador no es que se va a mover solo en X o solo en Y, o primero en X y después en Y. Se va a mover así como en esta figura. Se va a mover por cualquier lado. Entonces yo tengo que averiguar cuál es el punto más alejado del centro. Aquí podría tener un candidato, de repente este, no sé, el que tenga más distancia. Y eso para mí viene a ser el desplazamiento del sistema de aislamiento de este análisis que se llama análisis dinámico tiempo-historia, ¿no? Y aquí viene la relación con el método estático. Por ejemplo, la subestructura no se puede diseñar con una fuerza menor al 90% del V sub V del método estático, ¿no? El desplazamiento no puede ser menor que el 80% del desplazamiento obtenido con el método estático, y etcétera. Así hay varias reglas, ¿no? Entonces, la deriva máxima del análisis tiempo-historia, miren, aquí subió. Y aquí tenemos 5 por 1000. Es decir, si hago un análisis más sofisticado, bueno, entonces digamos que me estoy acercando más a la realidad y por eso me permite un valor de 5 por 1000. En cuanto al contenido del edificio, tabiques, equipos en el quirófano, etcétera, que son los que se dañan por las aceleraciones, no por el desplazamiento del edificio, sino por la aceleración que sufren los pisos, nuestra norma no tiene ninguna restricción. Sin embargo, el diseño de hospitales o el diseño de data centers tiene que ver con un control fuerte de las aceleraciones, porque las aceleraciones son las que pueden hacer que se caigan los muros, las aceleraciones son las que descalibran equipos de procesadores de imágenes, etc. Entonces hay un par de sugerencias que no estén en la norma, pero que ahí se las dejo, que es lo que se hace en estos casos, ¿no? Un documento internacional que es JASUS, que es de FEMA, que me da algunos lineamientos para no excederme. Por ejemplo, me dice la aceleración máxima de un piso que no pase de 0,3, pues para que no se te malogren el contenido. En nuestro país no tenemos costumbre de que alguien diseña y otro lo revisa, ¿no? Si otra oficina lo revisa, porque siempre hay una revisión municipal, pero no es la revisión por pares. En otros países es obligatorio que mientras alguien va diseñando, otra oficina del mismo prestigio va revisando. Eso se llama revisión por pares. La norma peruana exige que se tiene que hacer eso con los edificios aislados. Lamentablemente, tristemente, no se está haciendo. En nuestro país no se está haciendo la revisión por pares. Pero que es muy diferente pues a la revisión que hacen las instituciones, ¿no? Las instituciones que se encargan de hospitales, designan un par de ingenieros que un día revisan una cosa, otra cosa, pero no es una revisión exhaustiva que se tiene que dar, ¿no? Entonces, eso es importante. Los ensayos. Estos ensayos de cualificación son ensayos que tienen que ver con el proceso de fabricación. Se hacen ensayos de las componentes, digamos en términos muy gruesos. Y luego están los ensayos de los dispositivos. Cuando en un edificio tengo dos tipos, tengo que fabricar dos dispositivos adicionales por cada tipo. Esos dispositivos se llaman prototipos y se someten a varios ensayos, como van a ver allí, y luego de los ensayos ya no se van a obra. Entonces, y además están los aisladores que se van a instalar a obra, que el 100% de ellos se tiene que ensayar, ¿no? Entonces,
Por cada tipo de aisladores, tengo que fabricar los que van a ir a obra y tengo que fabricar 2 más que son los prototipos. ¿Para qué sirven los prototipos? Para que se comprueben las propiedades que pidió el ingeniero estructural. El ingeniero estructural pidió tal rigidez, tal amortiguamiento, entonces vamos, ensayamos y vemos que tenga esas propiedades. Cuando ya se ven durante los ensayos que el dispositivo cumple con esas propiedades, entonces se autoriza a que se fabriquen ya los dispositivos que van a ir a obra. Cuando se terminan de fabricar los que van a obra, los que van a obra también se ensayan, pero ya con una cosa mucho más corta. Vamos a ver, aquí tienen un ensayo. Miren hasta cuánto llega de inclinación, más de 45 grados de inclinación en el dispositivo, ¿no? Y el dispositivo está ahí tranquilo. Encima tiene 400 toneladas y se somete lateralmente a fuerzas, ¿no? Y desplazamiento. Ahí están los prototipos. Miren toda la batería de ensayos que hay que hacer, ¿no? Con carga muerta más... A ver, vamos a ver, el ensayo 6, por ejemplo, el ensayo 6. Tengo que usar carga muerta más la mitad de la viva. Tengo que hacer, bueno, tengo que hacer 3 ciclos de ida y vuelta con el desplazamiento máximo de M, ¿no? Y, por ejemplo, el 17, tengo que hacer un solo ciclo con el desplazamiento total de la esquina, DTM. Hay otra opción que se llama opción B, donde tengo otros tipos de ensayos, pero básicamente la diferencia es que estos son dinámicos, no son casi estáticos, muy lentos, sino son dinámicos, que se hacen usando el periodo del edificio aislado. Y se ensayan al 25% del desplazamiento, al 50%, al 67% y al 100%. Y como ven aquí, solamente con el DTM se hace un solo ciclo. Un solo ciclo son casi estáticos, con la carga máxima y con la carga mínima. De los ensayos se sacan estas curvas y de las curvas se sacan las propiedades elásticas. Esta rigidez efectiva y este amortiguamiento efectivo, esto es lo que se tiene que comprobar con los ensayos. Sí, porque el ingeniero dijo, yo quiero tal rigidez, tal amortiguamiento, muy bien, vamos a ver los resultados de los ensayos y si te salió, si no te salió, hay una cierta tolerancia que está escrita en la norma y luego ya se va a fabricar los demás dispositivos, ¿no? Los dispositivos que van a ir a obra, todos, el 100% se tienen que ensayar cuando son aisladores. Y de los deslizadores basta con usar basta con ensayar el 15%. Y los ensayos son, miren, muy simples. Ni siquiera va con el desplazamiento total, sino con los 2/3 del desplazamiento de M. Ya. Cuando se terminó la norma en el 2019, ya se tenía algunos edificios aislados construidos que se habían hecho usando algunas expresiones que estaban en las normas americanas y que pues fueron preparados para unos desplazamientos así grandotes, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 veces más grandes de los que ahora esperamos con la nueva norma ajustada a la sismicidad peruana. Y aquí se hizo un estudio para ver qué le pasaba a un edificio aislado, ya formalmente, con modelos más o menos sofisticados. Ahí está el bloque, un bloque pequeño de 4 pisos, en suelo S2, parte de un complejo, que tiene, en este caso, miren, la disposición de los aisladores son en el perímetro, que están los rojos, básicamente, son de este tipo. Tienen esta cantidad, 23 de los rojitos,
luego están los verdes, que son los que están al centro, luego los moraditos. Los aisladores son estos de aquí y estos son deslizadores, ¿no? Esta es la curva de comportamiento para los aisladores, esta es la curva de comportamiento para los deslizadores. Entonces se hizo un modelo de la estructura considerando rótulas, rótulas en toda la estructura, que se tenían que abrir y cerrar durante el terremoto, ¿no? Obviamente los aisladores se tuvieron que modelar como bilineales porque ese es su comportamiento. Se usaron estos 7 registros, ¿no? Hay terremotos de Lima, de Huaraz, de Pisco, Mejillones, Concepción, que son de nuestros vecinos. Están, bueno, los 7 registros. Y sus espectros, ahí los tienen, y promediados, que como ven, están cubriendo el espectro de la norma. Están casi calzando con el espectro de la norma. Se hizo el análisis y lo que se vio es que si aquí comienza el daño del edificio, según la deriva, aquí está la intensidad del sismo. Aquí está el terremoto que viene siempre, 72 años, el que viene cada 500, el que viene cada 2500 años. Se vio que la deriva máxima llegaría a este valor tan pequeñito. Sin embargo, el daño comienza acá, entonces, desde el punto de vista de deriva, se ve que no habría daño. En la dirección Y, aquí está la deriva donde comienza el daño, en esta flecha, se llegó un poquito antes también, ¿no? Igual para las aceleraciones, ¿no? Las aceleraciones, aquí comienza el daño en los tabiques, en los equipos, etcétera. Con el terremoto de 2500 años, la aceleración llegaría a estos valores. Ah, miren, entonces no habría daño, ni en X ni en Y. Y luego se vieron las rotaciones inelásticas dentro del edificio aislado. Se comenzó a ver eso y como resultado se obtuvo que si el umbral de daño está acá en 1, las aceleraciones, perdón, los giros plásticos de los elementos andaban máximo al 60% del inicio del daño. En la otra dirección fue pues mucho más claro, ¿no? El 1 está por acá, el umbral de daño en 1, y los valores quedaron en el 30% del giro plástico que ya indicaba daño. Bueno, también una cosa similar, ya no lo vamos a comentar. Algo muy genérico sobre el diseño, ¿ya? El diseño de un edificio aislado no es que cojo el edificio y le pongo aisladores y todo va a funcionar. Tengo que preparar la estructura para que trabaje armoniosamente con el sistema de aislamiento. La clave está en que si el edificio sin aisladores tiene este periodo, acá por ejemplo, con aisladores tengo que tratar de separar lo más que pueda hacia la derecha, mientras más distante esté el periodo del edificio aislado con relación al de base fija, el edificio va a sentirse más beneficiado por el sistema de aislamiento. Entonces hay que jugar con las frecuencias de la propia estructura y las frecuencias del sistema de aislamiento y crear un edificio aislado que funcione, ¿no? Luego está el control del amortiguamiento. Mientras más amortiguamiento pongo en estos dispositivos, entonces más energía le va a entrar al edificio aislado. Mientras más amortiguamiento tienen estos dispositivos, menos se va a desplazar esta plataforma. Y si se desplaza tan poquito, el edificio ya es de base fija, no me sirve. Entonces, no queremos alto amortiguamiento. Tercer tema, importantísimo. El entorno del edificio aislado es crucial para el comportamiento del edificio. Es como tener un edificio dentro de una cápsula para evitar que lo que está alrededor del edificio le haga daño al edificio aislado. Recuerden, según la historia de Aquiles,
cuando lo sumergieron en la poza para darle inmunidad total frente a varios agentes, lo cogieron del talón y el talón quedó susceptible a daño. Entonces, eso es el talón de Aquiles. ¿Quién es el talón de Aquiles en un edificio aislado? Esto, por ejemplo, si un edificio aislado se choca con otro edificio, los daños van a ser tremendamente fuertes en el edificio aislado. ¿Por qué? Porque un edificio aislado es un edificio flaquito, que tiene poca resistencia lateral. ¿Por qué? Porque es como si lo hubiéramos llevado a Iquitos, donde no hay sismos, los sismos son chiquitos, entonces si se choca con alguien va a tener problemas. El siguiente caso es que si por algún motivo hay un deslizamiento, ese deslizamiento tranca el sistema de aislamiento, impide que el edificio se mueva libremente y pobre edificio aislado. Se convirtió en uno de base fija de la noche a la mañana y va a tener serios problemas. Cuando tengo al costado un edificio que está preparado para un sismo de 500 años o menos, si es un edificio antiguo, ni siquiera tiene eh, diseño sismo resistente, ¿no? Imagínense el edificio, el de Bagliati y muchos hospitales que tenemos en Lima fueron diseñados con cero de fuerza sísmica. Cuando los diseñaron, no había esta cosa de diseño sismo resistente. Entonces, esos edificios, si están al costado de un edificio aislado, si se caen sería terrible. Pero basta que se caigan partes del edificio antiguo y me tranquen el sistema de aislamiento, ¿no? Igual, aislado va a tener serios problemas. Si tengo muros de contención que se inclinen un poquito y tranquen el edificio aislado, también tengo problemas muy fuertes. Algunos edificios importantes, este es el de la UTEC, es un edificio grande con aislamiento sísmico. Este es el complejo académico de la PUC, que es un aulario de 7 pisos y es una biblioteca súper moderna con un montón de instalaciones y de facilidades ahí adentro, ¿no? Son 2 edificios que diseñamos ya hace buen tiempo. Este es un edificio en la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Ahí está el doctor Piqué enseñando un aislador al presidente en ese entonces Vizcarra. Estos aisladores son los de BIS, que les decía que son bastante confiables. Este es un edificio madre que no es el más alto que hemos diseñado en mi oficina, pero sí es uno de los más altos con aislamiento sísmico. También hemos diseñado otros edificios aislados, como el de la UTP, este de la Superintendencia de Banca y Seguros, que está ahí en Petituares, que es una pena que hasta ahora no se termine porque no sé qué pasó, el contratista ya no siguió y ahí está el edificio, ¿no? A medio construir. Y este edificio es el primer edificio de oficinas que aislamos. Tuvimos la suerte de que primero nos contrataron para diseñar el edificio de base fija con placas en los costados, ahí a la izquierda, a la derecha, etcétera, y que para que funcionara bien con aislamiento se tuvieron que sacar las placas y poner puro columnas. No se puede dejar un edificio aislado con solamente 2 placas, porque esas placas se van a llevar todo el sismo y van a traccionar a los aisladores. Y los aisladores no tienen una capacidad de tracción comparable a la de compresión. Los de goma resisten una tracción equivalente más o menos al 10% de la compresión. Los aisladores friccionales no resisten nada a tracción, se separan simplemente. Entonces, no es posible que el sismo se reparta en solamente 2 placas. Hay que hacer que el sismo se vaya por todos los lados para que no se produzca ese efecto de tracción. Este edificio del INEM es un edificio de 9 pisos con 3 sótanos, pero el nivel de aislamiento está bajo el sótano 1. Acá pueden ver, ¿no? Hay el nivel de aislamiento, está acá, en el sótano 1. Aquí están los aisladores, aquí en esta línea. Y de ahí para arriba, todo esto es el edificio aislado, ¿no? Y hacia abajo se llama la subestructura. Entonces aquí, bueno, este edificio les cuento que le tenemos mucho cariño porque
Nos pidieron hacer varios análisis y evaluar varias posibilidades. Y fue muy, muy bonito para compartir qué es lo que salió de este análisis. Aquí tienen un muro de contención bien grandote, que lo pueden ver acá en esta figurita. Este muro de contención está emboladizo porque acá no se puede chocar. Este es un apoyo deslizante. No se puede chocar el edificio contra este muro. Entonces, mejor dicho, este muro yo no lo puedo estabilizar poniendo una losa acá. No, no se puede hacer porque tiene que estar libre de moverse. Entonces quedó un muro de buena altura, cerca de 9 metros o más de 9 metros, no recuerdo, con un ancho así impresionante de 1 metro emboladizo, porque estaba emboladizo, ¿no? Y además tenía que soportar sin averiarse, sin inclinarse, un terremoto de 2500 años, no solamente el de 500 años. Entonces, los muros de sótano son fáciles de diseñar cuando los muros de sótanos están apuntalados por los techos. Pero este no es el caso. El muro del sótano 1 estaba emboladizo y por eso salió así tan grande. Cuando nos pidieron desarrollar las alternativas del sistema de aislamiento, los requisitos eran deriva 3 por 1000 máximo y aceleración máxima 0.2 G, por los equipos tan costosos que tiene este edificio. Bueno, obvio además que fuera para un sismo de 2500 años y la interfase de aislamiento estuviera ok. Entonces, lo primero que encontramos fue que habían unos muros de concreto de 60 centímetros de ancho y unas losas de piso y techo de estas zonas también así de 60, porque aquí había un equipo, o existe hasta ahora un equipo, que se tenía que impermeabilizar hacia afuera para que no botara la radioactividad hacia afuera. No recuerdo el nombre del equipo. Entonces, lo que habían hecho al comienzo, antes de que nos llamaran a intervenir en este proyecto, los habían unido. Ahí están esos tremendos muros de concreto, totalmente unidos al sistema estructural. ¿Qué pasó? Tracciones de 300 toneladas en los dispositivos. No hay dispositivo que resista, que pueda admitir esas 300 toneladas en tracción. Entonces, lo que se hizo fueron dos cosas. En primer lugar, se separaron todos los muros del sistema estructural. Y no es problema porque, miren, en estas zonas de juntas de separación, existen productos acá que se llenan acá y son flexibles e impermeables a las radiaciones. Entonces ya no hay que sufrir. Simplemente esos productos están en el mercado. Hay que establecer la junta que se tenga que establecer generosa ahí, 2, 3 centímetros, lo que tenga que ser, para que se llene con este producto, que es muy flexible y que además evita la salida de rayos hacia afuera. Con eso se alivió. Y la segunda opción es, perdón, el segundo hecho que se tuvo que hacer, la segunda acción es esta. Miren, cuando el sismo empuja este edificio hacia la derecha, entonces aquí aparecen compresiones muy altas, esas compresiones van bajando al centro, casi nada de compresión, y luego se transforma en tracciones muy altas. Entonces tengo que en los extremos del edificio hay tracciones altas y compresiones altas. Y viceversa. Sin embargo, estas columnas, por cargas de gravedad, son las que menos carga axial tienen, porque están en los extremos, tienen menos área tributaria, tienen menos carga axial. Entonces tenemos un tema de que la mínima carga axial por gravedad, carga muerta, carga viva, se está combinando con una carga de sismo muy alta y eso produce tracciones. Entonces lo que se hace en esos casos es flexibilizar las vigas de los extremos, porque el cortante de las vigas, recuerden que es el que se transforma en axial en las columnas. Entonces, si yo esta viga la reduzco a cero o la saco, ya no hay pues axial en la columna. Pero como igual tienen que cargar algo de los techos, etcétera, simplemente se baja lo más que se puede el peralte y se reducen las tracciones y compresiones por sismo. Con lo cual,
comparadas con las de gravedad, y ya se desaparece el tema de tracción, ¿no? Todas las vigas que ven en rojo que están allí son las que se han reducido para lograr bajar el axial de sismo en las columnas. Luego de este acondicionamiento del sistema estructural se desarrollaron 3 opciones de diseño: con péndulos friccionales triples, con péndulos friccionales simples y dobles, y con deslizadores de goma, perdón, y con aisladores de goma, plomo, más deslizadores. Ahí está, esta es la opción de triple péndulo. Ahí están las curvas de comportamiento. Ahí está la opción con elastoméricos, más deslizadores. Ahí está la distribución de los dispositivos. Hay 2 tipos de aisladores y 2 tipos de deslizadores. Y ahí están las curvas de comportamiento general de ellos. Conclusión: derivas menor que 3 por 1000, sí, con las 3 alternativas. Aceleraciones menor que 0.2 G, sí, con las 3 alternativas. Entonces, es mentira que hay aisladores que son mejores que otros. Se puede lograr el mismo buen diseño manejando adecuadamente las posibilidades de cada uno de los dispositivos. Este hospital de policía, el nuevo hospital de policía, es el hospital, creo que es el más grande que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Son 50.000 metros cuadrados, de los cuales creo que 30.000 son de aislamiento, por ahí está, ¿no? Ese es el bloque hospitalario que se logró: derivas de 2.8 por 1000 y aceleraciones de cerca de 0.3 G. Hospital de Yata es interesante porque está en una ladera, y entonces el sistema de aislamiento, miren, está acá. Los aisladores están en este espacio. ¿Qué significa? Que se tuvo que construir esta parte como base fija, como edificios de base fija sin aislamiento. Entonces, se imaginarán, esto es un búnker con muchos muros en ambas direcciones. Luego, encima de eso, el sistema de aislamiento, y luego todo lo que está de aquí para arriba ya es el edificio aislado propiamente dicho. También noten que por acá hay otro nivel de aislamiento, ¿no? Muy interesante como desafío de ingeniería. Y este hospital en Puno, que es prácticamente una manzana, creo que son 70 por 80 metros, algo así. No es muy grande, son 11.000 metros cuadrados de área construida. Ahí tienen la plataforma de aislamiento, ¿sí, no? 70 metros por un lado y por el otro casi 90 metros. Una sola plataforma de aislamiento sobre la cual van diferentes bloques. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. La plataforma de aislamiento es una sola, y luego aquí hay un bloque de 3 pisos, aquí hay otro de 3, uno de 2, otro de 2 y otro de 2 pisos, con sus respectivas juntas de separación. Entonces, son bloques que estructuralmente están separados, por eso hay que dejar una pequeña junta entre ellos, pero todos estos bloques, 2, 4, 5 bloques, están montados sobre la misma plancha de aislamiento, que es una plancha prácticamente de una manzana, ¿no? Ahí está el modelo completo. Ahí está la distribución de los aisladores. En la zona de arriba está el mayor peso, ahí se pusieron los aisladores con mayor rigidez. Ahí están las curvas de comportamiento y se logró un desempeño buenísimo, ¿no? 3% de deriva y un cuarto de la gravedad. Este es el complejo de ciencias sociales de la Católica, que es un edificio que está al límite de la esbeltez. Es decir, es un edificio esbelto que tiene bastante momento volcante, porque es esbelto, y entonces para que no aparecieran tracciones en los aisladores que están por ahí, se tuvo que poner una losa en el nivel de base, la losa que está directamente sobre los aisladores, y en algunas zonas con 40 o 60 en peralta, para que el peso evitara que los aisladores se traccionen más allá de lo que puede. Están los dispositivos. Y finalmente, nos pidieron diseñar el sistema de aislamiento para este ciclotrón, que es un búnker con muros de 1 metro y pico, 1,50 m, para producir no sé qué cosas radioactivas, y que debería tener control de aceleraciones. Es decir, ustedes entenderán que un búnker con metros de 1 metro, con muros de 1,50 m y losas de 1 metro, no le va a pasar nada
en un tremendo terremoto va a estar sin daño. Pero para controlar las aceleraciones hay que poner aislamiento para que el edificio se quede casi quieto. Bueno, hicimos toda la ingeniería, todo, y tardíamente nos contaron que al costado, la ubicación final del edificio, al final lo pusieron al costado de un edificio muy antiguo, que cuando ven el gran terremoto, pues no va a quedarle otra que caerse o parcialmente y trancar el sistema de aislamiento. Entonces decidimos no usar aquí aislamiento sísmico porque no tenía sentido, ¿no? El entorno es una cosa importantísima que se tiene que cuidar muy fuerte en los edificios aislados. El entorno puede ser mortal para el edificio aislado si es que no lo controlamos. De participar junto con otra empresa chilena en el diseño del aeropuerto. Es un monstruo enorme con varios edificios aislados. Muy bien, muchas gracias por escucharme. Si tienen algunas preguntas, por favor. José Luis. Sí, Alejandro, tenemos algunas preguntas pendientes. La primera dice, en caso de diseñar ¿Me edificios con escuchan, por disipadores de favor? No energía, sé. ¿me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? Hola, José Luis, ¿me escuchas? Alejandro, No ¿me tengo escuchas? manera de ver el chat, así que por favor, si me pueden leer los comentarios. Ya, quería saber si me escuchas. Hola, José Luis, no, no te escucho, no te escuchamos. No sé si tú me escuchas, José Luis. Yo sí te escucho. Ahora sí, ¿me podrías decir si hay comentarios, preguntas, perdón? Sí, la primera es, en caso de diseñar edificios con disipadores de energía, ¿con qué código se puede diseñar? Ya que en nuestra norma por ahora no existe alguno. Sí, la norma E030 dice que hay que usar la norma del ACE 7, ¿no? En la norma del ACE, no recuerdo bien si es el capítulo 17 o 18, está todas las indicaciones para diseñar edificios con disipadores de energía. Obviamente usando la sismicidad peruana, ¿no? Y ahora se está trabajando en una nueva norma de disipación de energía. Otra Otra pregunta, pregunta, sí. sí, ¿le afecta el tema de las irregularidades, piso blando, torsión, a este tipo de estructuras diseñadas con aisladores sísmicos? Sí, por eso lo que se espera es que el edificio quede prácticamente elástico y por lo tanto la norma permite tener edificios aislados que tengan torsión y que tengan piso blando, con tal de que no sea torsión extrema o piso blando extremo. ¿Sí, algo más? Otra pregunta, en el hospital de Tacna se recomendaron cambiar todos los aisladores, 170 aisladores. Sí. ¿Cuál es Ahora, el ¿cuál es motivo? el, perdón? ¿Cuál es el motivo por que se recomienda este cambio en su totalidad? Ya, a ver, o sea, el edificio se diseñó cuando no había norma peruana de aislamiento sísmico, cuando en el mundo no estaban explícitamente indicados considerar la variabilidad de los dispositivos. Es decir, tienes que diseñar tu edificio cuando se enduran los dispositivos y también cuando se reblandecen. No estaba eso en nuestra norma. Y además tampoco en ningún sitio decía que se tiene que usar un terremoto de 2500 años. Entonces, no es un tema de mala calidad del diseño, es un tema de que se hizo con una norma, eh, con la norma que había en ese momento, ¿no? En nuestro país no había norma en ese tiempo. Entonces, ¿cómo se arregla? Bueno, en primer lugar, no es que si va a venir un terremoto de 500 años el edificio se va a caer. No, si viene un terremoto de 500 años el edificio va a quedar perfecto. Si viene uno más grande, seguramente que sí,
En el terremoto grande, diríamos que si no hay variabilidad en los dispositivos, entonces podría quedar con un daño leve, ¿no? Sin embargo, si yo quiero arreglar y para que este edificio cumpla con las normas vigentes, hay que cambiar los aisladores, ¿ya? Es un tema de normas. ¿El diseño no está cumpliendo con la norma actual? No, pues porque la norma actual salió mucho después de que el edificio se terminó de construir. ¿Algo Otra más? pregunta, Ujú. otra pregunta. Si Sí, el José estudio Luis. de suelos si el estudio de suelos me indica un suelo S1 y luego en el estudio de microtrepidación me da un TS de S2, ¿qué espectro se usa? El de S2. O sea, a mí el estudio de microtrepidación no me da el periodo T sub P, me da el TS. Entonces yo tengo que ver ese T sub S con qué tipo de suelo calza. Por eso está esa tablita de la norma que me dice, por ejemplo, si tú dices que es suelo S1, el T sub S debe ser menor que 0.3 segundos. Si no lo es, anda a mirar el segundo, el S2, y si no, al S3, y si no, como en los casos que les he mostrado, ni siquiera S3 es. Entonces al geotecnista hay que decirle, dame pues el espectro con el que voy a diseñar, con el que debo diseñar, ¿no? ¿Sí, algo más? Otra pregunta, en el balance energético, ¿cuánto debería ser el mínimo porcentaje de energía que el sistema de aislamiento debe tomar? No, el diseño del sistema de aislamiento no está basado en conceptos de energía, ¿no? Es más, no queremos que el sistema de aislamiento se lleve energía. Porque si el sistema de aislamiento le pongo mucho amortiguamiento para que se lleve mucha energía, el sistema de aislamiento se transforma en algo que no se va a deformar y mi edificio ya no va a ser aislado, sino va a tender a ser de base rígida. Entonces, no queremos que el sistema de aislamiento disipe energía. Queremos que más bien el edificio se quede quietito y para que se quede quietito, el sistema de aislamiento no debe tener alta disipación de energía por amortiguamiento. Otra pregunta, en las combinaciones de cargas para el ensayo del prototipo, ¿el sismo debe ser del nominal o de las propiedades modificadas? No, todos los ensayos se hacen con el nominal y lo que se ve en los ensayos solamente es la variabilidad que se debe al proceso de fabricación. ¿Qué cosa no? Y bueno, y también a la velocidad de carga, al calentamiento. Pero ¿qué cosa no veo? Proceso de envejecimiento, obviamente, no puedo ver, pues, porque el dispositivo tiene 15, 20 días de que está listo y ahí no voy a ver que se envejeció. Entonces, en los ensayos solamente se ve y se tolera parte de la variabilidad. Otra pregunta, ¿los aisladores pueden controlar las distorsiones en estructuras asimétricas? Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, al final la idea es que es como si llevara un edificio a una zona donde no hay sismos y entonces todo se va a afectar menos. El edificio es asimétrico, sí, el edificio tiene su torsión, sí, el edificio tiene piso blando, sí, pero es como si lo llevara a un sitio donde los sismos son bien chiquititos. Está bien, no, no le va a ir mal al edificio, ¿no? En términos muy, muy gruesos. La Mejor última dicho, le va a ir pregunta, muy bien. dice, ingeniero, buenas noches. En Trujillo, para la construcción de un hospital con aislamiento sísmico, nos han alcanzado un que reporta un TS de 0,14 segundos para un suelo tipo S2. Suponemos que lo más recomendable es hacer un nuevo estudio que nos dé una información más consistente. Nos podría ayudar mucho su opinión. Sí, a ver, es imposible que me digan es S2 y el T sub S sea 0.14. Es imposible, ahí hay un error grandote, ¿no? Los estudios de microtrepidación los hace gente muy especializada, ¿no? Es decir, puede haber ingenieros que tienen muchos años haciendo estudios de geotecnia, de suelos, pero no han hecho muchos estudios en dinámica de suelos, que es el caso, ¿no? Este es un método que se llama de cocientes espectrales de Nakamura y tienen que tener
oficio haciendo estas cosas, ¿no? No solamente haciendo estudios de mecánica de suelo, sino de dinámica de suelo, que es el caso, ¿no? No sé si me escucharon. Sí, fuerte y claro. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, sí, esas serían todas las preguntas. Más bien sus palabras finales y recomendaciones para acabar el foro, por favor. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y a toda la gente que participe en el proyecto de edificios aislados. Creo que deberíamos todos estar muy alertas. ¿En qué cosa? En los estudios de mecánica de suelos, en los estudios de dinámica de suelos, en el entorno, que es clarísimo, una parte muy delicada de todo este proceso, y en los ensayos. Es decir, si el ingeniero pide A, que cuando salgan los ensayos le salga pues casi una A, ¿no? Con la variabilidad permitida, pero uno tiene que estar ahí. La norma dice que el ingeniero que diseña es el responsable de aprobar los ensayos, nadie más, ¿no? Entonces eso es importante y que creo que nos está yendo bien como país. Ya tenemos varios edificios aislados gracias a que la norma E030 dijo que los hospitales sean aislados, ¿no? En Chile, por ejemplo, las normas no dicen que un hospital se tiene que aislar, no dicen, no obligan a eso, pero en Chile jamás se les ocurriría hacer un hospital sin aislamiento sísmico. Entonces, aquí en el Perú, la opción que vimos en el comité fue hay que hacerlo obligatorio, si no nadie lo va a hacer. Y funcionó, y debemos sentirnos muy bien de que tengamos hospitales protegidos contra terremotos grandes, ¿no? Muchas gracias por la plática y cualquier cosa me comunican con mucho gusto para ayudarlos. Muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Muñoz, por su participación como expositor en este foro Retos y aplicaciones de la norma E031, aislamiento sísmico. Nosotros continuaremos el día de mañana. No se olviden de conectarse. Mañana tenemos la presentación de la norma E060, concreto armado. Nos vemos mañana. Buenas noches.